Elizabeth Short llegó a Los Ángeles con un sueño, el de ser una renombrada actriz de Hollywood. Los que la conocían decían que parecía una estrella de cine, tenía estilo, glamour, se movía con gracia y poseía una innegable belleza. Pero algo se torció en el camino, acabando la vida de Elizabeth de manera abrupta, llevándola a un terrible final. Elizabeth Short consiguió hacerse famosa, sí, pero no vivió para presenciarlo, ya que fue su asesinato el que le otorgó dicha fama. Una fama que perduraría hasta el día de hoy, pero el nombre con el que todos la recordarían sería la Dalia Negra. Bienvenidos, extraños y extrañas. Entrad libremente por vuestra propia voluntad y dejad parte de la felicidad que traéis. Mi nombre es Estela Nayad y hoy vamos a hablar del misterioso caso de la Dalia Negra. Este caso fue el primero que subí al canal porque siempre ha sido mi misterio preferido y del cual he estado leyendo durante años. Así que en este segundo aniversario del canal os traigo una versión más cinematográfica de este caso, porque la verdad, en ese primer vídeo del canal tengo cara de conejo al que le han dado las largas. Y aunque intenté hacer un peinado vintage, todavía no dominaba el tema, y ahora tampoco. En este vídeo he usado el guión que preparé para el vídeo del 8 de septiembre de 2019, ampliándolo con datos de mi investigación inicial que no incluí para que no se hiciera tan largo, con una revisión final del guión original y con una estética mejorada. ¿Intrigados? Acompañadme en esta misteriosa historia. Pero antes no olvidéis suscribiros a mi canal para ver más vídeos como este, darle a la campanita de notificaciones para que os avise cuando subo un nuevo vídeo y seguidme en mis redes sociales. Bajad las luces, subid el volumen. Y ahora sí, comenzamos. El misterioso caso de la Dalia Negra. Hoy vamos a hablar de uno de los mayores misterios de Hollywood, el caso de la Dalia Negra. El 15 de enero de 1947, en Lehman Park, Los Ángeles, se hizo un macabro hallazgo que conmocionó al público. Un asesinato que pasaría a la historia como uno de los casos de true crime más conocidos de todos los tiempos y que jamás fue resuelto. En este vídeo también trataremos en profundidad la hipótesis de George Hodel y la posible relación del caso con el arte surrealista, cómo el movimiento podría haber inspirado el asesinato y cómo el asesinato podría haber posteriormente influenciado al movimiento. Pero empecemos por el principio. ¿Quién era la Dalia Negra? Su nombre real era Elizabeth Short. Elizabeth nació en Hyde Park, Boston, Massachusetts, el 29 de julio de 1924. Siendo Elizabeth un bebé, la familia se trasladó a Medford, Massachusetts. Elizabeth Short era una joven de 22 años, amigable y bella, que vivía en Los Ángeles, California. Su sueño era convertirse en una renombrada actriz. Sus padres eran Cleo Short y Phoebe May Sawyer, y era una de las 5 hijas de la pareja. Cleo se dedicaba a diseñar establecimientos de minigolf y tenía bastante éxito, pero la depresión de 1929 afectó gravemente a su negocio y lo perdió todo. En octubre de 1930, su padre, Cleo Short, abandonó a su madre Phoebe May Sawyer, a Elizabeth y a sus 4 hermanas, fingiendo su suicidio al dejar su coche en un puente. Dado el alto índice de suicidios por la Gran Depresión, todos creyeron que realmente había terminado con su vida, aunque no se encontrara el cuerpo. Esto supuso muchos problemas financieros para su mujer y sus hijas. Tuvieron que mudarse a un pequeño apartamento y Phoebe tenía que tener varios trabajos para mantener a la familia. Tiempo después, Cleo volvió a contactar con ellas, explicando en una carta todo lo sucedido y les pidió volver a casa. Aún así, Phoebe no quiso perdonarle y le dijo que no quería volver a verle. Elizabeth era una joven muy apreciada por todos los que la conocían. Siempre destacaba por su personalidad y por su aspecto, y decían que parecía una estrella de Hollywood. Era muy pálida, con un oscuro pelo negro azabache y unos brillantes ojos azules.
Decían que era amable y generosa, solía trabajar como canguro, pero su verdadero sueño era ser actriz. Había nacido con problemas respiratorios que derivaron en asma y bronquitis, y el frío de Massachusetts le afectaba considerablemente. Por ello, su madre la mandaba con familiares a Miami, Florida, cada invierno. A los 19 años, Elizabeth buscó a su padre y lo encontró viviendo en Vallejo, California, y trabajaba en una estación naval. Elizabeth decidió mudarse con él. Lo tomó como una oportunidad para estar más cerca de Hollywood y, por tanto, de su sueño de ser actriz. Y juntos se trasladaron en 1943 a Los Ángeles. En aquel momento Los Ángeles no era una ciudad tan concurrida, aunque ya albergaba una gran cantidad de cineastas que se habían trasladado allí por su clima cálido, lo cual era útil para llevar a cabo ciertos rodajes. Y debido a la Segunda Guerra Mundial, muchos militares se trasladaron para residir en aquella ciudad. Sin embargo, la relación de Elizabeth con su padre se fue deteriorando rápidamente, ya que éste la trataba como una criada, teniéndola allí únicamente para limpiar la casa y hacer la comida. Pero esto no es lo que quería Elizabeth. Ella quería ser una estrella de Hollywood. A su padre no le gustaba que Elizabeth tuviera tantas citas, ni que se relacionara con tantos jóvenes. Así que, como no consiguió que su hija fuera la ama de casa que él deseaba, le dio $100, la echó de su casa y le dijo que volviera a Medford. Pero ella tenía otras aspiraciones y no se iba a rendir tan rápidamente, por lo que se quedó en Los Ángeles. Empezó a trabajar como cajera en un establecimiento de un campamento militar. Allí llamó la atención de muchos soldados y conoció a varios hombres. Después se mudó a Santa Bárbara en 1943 a vivir con una amiga durante un tiempo, donde fue detenida por beber siendo menor de edad, por lo que le tomaron sus huellas dactilares. Consiguió irse con solo un aviso, pero quedó el registro de la detención y la mandaron de vuelta a Medford. Durante esta época Elizabeth viajó por todo el país, California, Florida, Chicago. Le gustaba mucho frecuentar locales de jazz, donde hablaba con muchos hombres diferentes y sus preferidos eran los que llevaban uniforme militar. Durante estos viajes conoció a Gordon Flickin, un teniente y piloto. Llegaron a hablar de matrimonio, pero por desgracia fue enviado a Europa a luchar en la Segunda Guerra Mundial. Tras esto fue a Miami y allí, en el fin de año de 1944, conoció a Matt Gordon Jr., un comandante de las Fuerzas Aéreas de 26 años. En 1945, Elizabeth Short le dijo a sus conocidos que estaba prometida con Matt Gordon Jr., pero poco después les comunicó que Gordon había muerto en un accidente de avión en la India ese mismo año. Ella se había enviado correspondencia con su suegra y parecía que iba a haber boda, hasta que Matt sufrió el trágico accidente y recibió un extraño telegrama de la madre de este, dándole brevemente la noticia. Elizabeth solía llevar consigo un recorte con la noticia del compromiso, pero el nombre de la prometida estaba tachado. Pero tras la muerte de este, la familia de Matt Gordon Jr. negó que hubieran tenido relación alguna, por lo que no se sabe con seguridad cuán seria fue esta relación. En julio de 1946, Elizabeth regresó al sur de California para reencontrarse con su antiguo novio, Gordon Ficklin, que vivía en Long Beach. La cosa no funcionó, y él se marchó, pero continuaron en contacto mediante correspondencia. La última carta que recibió Gordon tenía fecha del 8 de enero de 1947, y en ella le contaba que planeaba irse a Chicago para trabajar como modelo. Durante los 6 meses previos a su muerte, residió en Los Ángeles, principalmente en hoteles, y gastó todo su dinero en ropa y maquillajes, porque tenía la ilusión de que un cazatalentos de Hollywood la descubriera. Se oscurecía el pelo para que pareciera más negro, llevaba los labios pintados de rojo oscuro, siempre iba muy bien peinada y vestida. Le encantaba llevar tacones altos y prefería pasar hambre a llevar algo que estuviera fuera de moda. Cambiaba constantemente de residencia porque tenía problemas económicos. En ocasiones alquilaba algún apartamento o habitación y en otras pasaba algunos días en casa de amigos. Uno de estos era Mark Hansen, el cual era el propietario de varios clubs de dudosa reputación, y este hombre tenía la fama de aprovecharse de jovencitas necesitadas. Les daba alojamiento y trabajo a cambio de favores sexuales, y en el momento en el que Elizabeth se hospedó en su casa, ya residían allí otras 8 chicas. Contrató a Elizabeth Short de camarera en el Florentine Gardens, y se rumorea que fue en ese club donde conoció y se hizo amiga de una jovencita llamada Norma Jean Baker, a la que probablemente conozcáis por su nombre artístico, Marilyn Monroe. Pero Elizabeth no accedió a las proposiciones indecentes de Mark y se dice que le rechazó numerosas veces, lo cual le enfureció. Las chicas con las que vivía la observaban entrar con muchos hombres diferentes en la casa, algo que todavía encolerizaba más a Mark. Aunque esto era bastante frecuente en el área, las hermosas chicas que habían viajado a Los Ángeles para convertirse en actrices y no lo habían conseguido, solían tener problemas económicos. Y muchas aceptaban citas con hombres a cambio de comida.
Ellos las invitaban a comer o a cenar a un bonito restaurante y ellas les concedían la cita. Podía surgir algo de allí o simplemente quedarse en una cita sin tener que llegar a nada más. La echó de la residencia en varias ocasiones, pero luego siempre volvió a aceptarla. El 8 de diciembre de 1946, Elizabeth se subió en un autobús de camino a San Diego, California. Dorothy French, la empleada de un cine 24 horas, se la encontró durmiendo en el interior del local. Elizabeth le contó su historia y lo difícil que era sobrevivir en Hollywood. Los dueños del cine se apiadaron de ella y la dejaron quedarse unos días en una residencia, pero acabó quedándose casi un mes. Parecía estar deprimida y desilusionada. No hacía nada en todo el día excepto salir de fiesta y finalmente le pidieron que se marchara. En San Diego conoció a Robert Red Manley. Se vieron durante algunos días e incluso se dice que pasaron juntos la noche del 8 de enero en un hotel. Al día siguiente, 9 de enero, le pidió que la llevara a Los Ángeles, donde iba a coger un autobús a Berkeley, ya que quería visitar a su hermana. Red la llevó a la estación. Ella dejó allí su maleta en consigna y luego le pidió que la acercara al hotel Biltmore, donde había quedado con alguien, donde la dejó a las 6:30 de la tarde y jamás volvió a verla. Este es el último lugar donde Elizabeth Short fue vista y Red fue la última persona en verla que ella conocía. No se sabe con quién había quedado Elizabeth o si simplemente fue allí por la cantidad de hombres que podía encontrarse que pudieran invitarle a una comida. El portero dijo haberla visto en el recibidor y parecía esperar a alguien. Luego vio una figura oscura que le saludaba desde fuera, a quien no pudo describir, y ella abandonó el hotel sobre las 10 de la noche. Incluso existe la leyenda de que el fantasma de Elizabeth Short se aparece en las plantas 10 y 11 del Hotel Biltmore y en su bar también, con numerosos testigos que aseguran haberla visto. También se dice que uno de los últimos lugares en los que fue vista fue en el Hotel Cecil, antes de su desaparición, pero esto no está probado. Nadie vio a Elizabeth Short entre el 9 de enero y el 15 de enero de 1947. Estuvo una semana entera desaparecida. Ningún conocido la vio durante ese periodo de tiempo. Ningún testigo identificó haberla visto esa semana y no hay ningún indicio de esos días perdidos. Betty Bersinger iba andando con su hija de 3 años por Northern Avenue, en Los Ángeles, que en aquel momento era una zona sin construir, en la mañana del 15 de enero de 1947. Iban de camino a recoger un par de zapatos, cuando Bersinger vio algo en el césped alto que le llamó la atención. Al principio le pareció un maniquí roto, pero finalmente lo identificó como un cuerpo y corrió a una casa cercana desde la cual llamó a la policía. La llamada está registrada a las 10:54 de la mañana. El asesinato era atípico. El homicida había manipulado el cuerpo de forma inquietante y fuera de lo común. En pro del argumento del caso y del análisis de los sospechosos, es necesario describir minuciosamente la escena del crimen, pero no pondré las imágenes reales, ya que son extremadamente explícitas. El asesino la había cortado limpiamente en dos a la altura de la cintura. Aún así, los órganos permanecieron prácticamente enteros, contenidos en las dos mitades del cuerpo. Sus brazos fueron colocados en una postura cuadrangular sobre su cabeza, a unos 45 grados. El pecho derecho no estaba, y había extirpado de su pecho izquierdo una sección con forma geométrica. La parte superior estaba ligeramente separada hacia arriba y hacia el lado izquierdo para que fuera visualmente más evidente que la mujer había sido cortada en dos. Una forma rectangular había sido extirpada de su muslo izquierdo, que posteriormente fue encontrada en el interior de su vagina. Había un corte profundo y vertical en una parte baja de su abdomen, similar en su situación a una incisión de histerectomía, y había laceraciones en sus extremidades. Habían infligido largos cortes a cada lado de su boca, creando una macabra sonrisa. Este tipo de herida es conocida como la sonrisa de Glasgow. Es un corte realizado desde la comisura de los labios hasta la oreja. Se dice que tiene su origen en la ciudad de Glasgow, especialmente entre las pandillas británicas. El específico posicionamiento del cuerpo indicaba que la víctima no había sido arrojada, sino más bien intencionalmente colocada para su descubrimiento. El cuerpo estaba limpio, lo habían lavado y había sido completamente drenado de sangre. Los espectadores lo describen como blanco marfil y de apariencia como un maniquí. Pero a pesar de su aspecto pulcro, al acercarse se podía ver todo tipo de lesiones en la piel. Laceraciones, quemaduras, marcas de ligamentos en el cuello, tobillos y muñecas, moratones y demás magulladuras. Era evidente que había sido recién lavada y aún tenía el pelo húmedo cuando fue encontrada. A pocos metros del cuerpo había una bolsa de papel que contenía cemento. Pero no había sangre en la escena del crimen. Los detectives de homicidios Harry Hansen y Finis Brown, a los que se les había asignado el caso, concluyeron que la mujer había sido asesinada en otro lugar y transportada a Norton Avenue.
En aquella época los reporteros llevaban radios de policía en sus coches para conseguir estar al tanto de las historias mientras se desarrollaban. Will Fowler, un reportero del periódico Los Angeles Examiner, y Felix Pagel, fotógrafo de la misma publicación, fueron los primeros en llegar a la escena del crimen. Rápidamente llegaron más reporteros y la policía. Debido a la detención que os he comentado previamente, las huellas dactilares de Elizabeth estaban en el archivo policial y encajaban con las del cuerpo. En la autopsia se estableció que la víctima medía 1,65 m, pesaba 52 kilogramos y tenía ojos azules, cabello marrón oscuro casi negro y dientes cariados. Y sus caries estaban tapadas con cera, una práctica común en la época. Tenía marcas de ligaduras en el cuello, muñecas y tobillos, probablemente hechas con una cuerda. Se estimó que estuvo maniatada por lo menos 3 días. En estos días había indicios de que hubiera sido torturada, indicados por las numerosas laceraciones, quemaduras de cigarrillos, cortes, golpes, etc. Todo esto sucedió mientras ella permanecía con vida. La causa oficial de la muerte se determinó como hemorragia y contusión cerebral. Con intención de conseguir detalles personales de Short, Wayne Sutton, un reportero de Los Angeles Examiner, llamó a la madre de Elizabeth Short, Phoebe, en Medford. Bajo las instrucciones del editor del periódico, James Richardson, Sutton le dijo a Phoebe que llamaba porque Elizabeth había ganado un concurso de belleza. Ella empezó a hablar animadamente de su hija y a dar todo tipo de detalles. Y después de conseguir la información que quería, Sutton le reveló que en realidad Elizabeth había sido asesinada. El 23 de enero, J.H. Richardson, el editor de Los Angeles Examiner, recibió una llamada de un hombre que se hacía llamar The Black Dahlia Avenger, el vengador de la Dalia Negra. Dijo que él era el asesino de la Dalia Negra y le comentó que no estaba contento con cómo la prensa había representado el caso y que les enviaría un paquete. Así que al día siguiente, 10 días tras el crimen, el asesino envió algunas de las pertenencias personales de Elizabeth Short al periódico de Los Angeles Examiner. El paquete incluía un certificado de nacimiento, una tarjeta de la Seguridad Social y una agenda que ella había cogido de Mark Hansen, su antiguo empleador, quien también fue sospechoso de su asesinato. El recorte de periódico de la muerte de Matt Gordon, fotografías personales y una nota hecha con recortes que decía: «Aquí están las pertenencias de Elizabeth. Habrá otra carta». La policía trabajó con los periodistas para crear un perfil de Elizabeth Short. Las entrevistas con amigos y conocidos revelaron que era amable, una mujer muy hermosa que salía con muchos hombres y le gustaba que le prestaran atención. También hubo testigos de que la vieron antes de que fuera asesinada, que testificaron que estaba aterrorizada de alguien o de algo. Se pensó que Robert Red Manley, quien la condujo al Hotel Biltmore y fue la última persona en verla con vida, podría tener algo que ver, pero tenía una coartada para el día del asesinato y finalmente fue descartado como sospechoso. Él le dijo a los investigadores que Short tenía un novio italiano que era intensamente celoso, pero jamás identificó a dicho novio. Una mujer con la que había quedado también dijo que Short vivía con miedo de un novio celoso. Investigando el caso, Bebo Means, un reportero policial para el Herald Express, descubrió que a Short se le había apodado la Dalia Negra en una cafetería que frecuentaba, porque tenía el pelo negro y llevaba siempre ropa negra. El nombre también podía haber sido una referencia a la película de 1946, La Dalia Azul, protagonizada por Veronica Lake y Alan Ladd. Después de que apareciera este nombre en una publicación, el nombre de Elizabeth y este alias se volvieron inseparables. La policía no reveló muchos datos de cómo se halló el cuerpo, esperando identificar al asesino por sus conocimientos sobre la información no revelada. Los expertos están de acuerdo en que, debido a la precisión de la disección, el asesinato debió haber sido cometido por alguien con entrenamiento quirúrgico. La investigación estuvo activa 6 meses antes de ralentizarse. Las especulaciones de por qué se paró en seco el caso incluyen el hecho de que la policía no podía conseguir pruebas lo suficientemente convincentes, o rumores de corrupción y encubrimientos de gente poderosa. Hubo más de 300 sospechosos y se calcula que entre unas 12 y 33 confesiones, pero a día de hoy el caso está oficialmente sin resolver. En las décadas posteriores al asesinato, muchos expertos en el caso sostienen haber probado definitivamente quién lo cometió. Algunas de estas teorías se reflejan en libros y otras en Internet. Ninguna ha dado lugar a que el caso sea reinvestigado por el detective que está asignado actualmente a él, Brian Carr. El hecho de que el asesinato nunca haya sido resuelto oficialmente, junto con la naturaleza bizarra del crimen, ha creado una fascinación en torno al caso que prevalece y que ha generado muchas especulaciones. Muchos libros desarrollan teorías en torno a distintos sospechosos, todas basadas en especulaciones. Sin embargo, hay una teoría bastante convincente que veremos al final.
Voy a comentar un poco algunos de los sospechosos para finalmente centrarnos en la hipótesis de George Hodel, el cual merece un análisis más profundo para entenderse en su totalidad. Robert Red Manley fue uno de los principales sospechosos, pero cooperó totalmente con la policía, accedió a realizar la prueba del polígrafo e incluso accedió a tomar un serum de la verdad, y además tenía una coartada con varios testigos. Mark Hanson fue otro evidente sospechoso. Era un mujeriego empedernido, tenía relaciones con la mafia y gángsters, y se sabía que estaba dolido con Elizabeth por no acceder a tener relaciones con él. Se sabe que poco antes de su desaparición, Elizabeth Short llamó por teléfono a Mark Hansen, pero no se sabe qué comentaron en esta llamada. Otro sospechoso es Leslie Dillon, un trabajador de una funeraria, el cual podría tener una conexión con Mark Hansen o haber cometido el crimen bajo su petición. Leslie Dillon tenía tendencias sádicas y estaba interesado en este tipo de crímenes. Él por su parte dijo que pensaba que un conocido suyo, Jeff Connors, podría haber sido el asesino, pero la policía empezó a sospechar que Jeff Connors en realidad no existía y que era un desdoblamiento de su personalidad cuando hacía algo malo, ya que era imposible encontrar a este hombre. Sin embargo, tras un tiempo consiguieron localizar al verdadero Jeff Connors, pero no tenían suficientes pruebas como para culpar de nada a ninguno de los dos. Y ahora vamos a hablar de un sospechoso en particular, de una hipótesis que me llamó muchísimo la atención con respecto a su relación con el movimiento artístico del surrealismo, de que esta persona, si hubiera sido el asesino, pudo haber considerado el cadáver como una composición artística y creer que estaba superando a los mejores artistas surrealistas de la época. ¿Es el asesinato de la Dalia Negra un cadáver exquisito? Os cuento en detalle el porqué de esta suposición y qué es un cadáver exquisito, que no es lo que parece. En el libro El Vengador de la Dalia Negra, Black Dahlia Avenger, publicado en 2003, el detective de la policía de Los Ángeles, Steve Hodel, propone que su propio padre, George Hodel, cometió el asesinato. El libro caracteriza a George Hodel como brillante, carismático, controlador y en ocasiones un hombre excesivamente cruel, un destacado doctor de Hollywood que tenía un interés en el arte y tenía un historial de abuso físico y sexual a mujeres y muchos interrogantes en su pasado. George Hodel. Las sospechas de Steve Hodel comenzaron cuando, tras la muerte de su padre, heredó un álbum que contenía fotografías de los hijos de su padre, novias y otras mujeres. Steve estaba convencido que en dos de estas fotografías aparecía Elizabeth Short. Tras esta corazonada comenzó una investigación que revelaría el historial de violencia de su padre y su posible conexión con Elizabeth Short. Descubrió que George Hodel estuvo en un juicio por incesto tras ser acusado de abusos sexuales a su hija Tamar y descubrió que, de hecho, George había sido sospechoso en el crimen de Elizabeth Short. Personalmente no me parece que la chica de las fotografías sea Elizabeth Short. Sin embargo, creo que fue una serendipia que puede señalar en la dirección correcta, porque realmente George Hodel fue uno de los sospechosos principales de la investigación y veréis lo plausible que es esta teoría cuando terminemos de analizar todos los datos. George Hodel era doctor, se había casado 3 veces y había tenido numerosas amantes. Tenía un cociente intelectual de 186, superior al de Einstein. Estudiaba en cursos superiores al suyo y se le daba muy bien la música, en especial el piano. Tuvo 11 hijos, el primero cuando solo tenía 15 años, cuando tuvo un romance con la mujer de uno de sus profesores, dejándola embarazada, lo cual fue un auténtico escándalo y fue expulsado del colegio. Steve Hodel es el hijo de la segunda esposa de George, Dorothy. George Hodel trabajó un tiempo como reportero en un periódico, cubriendo los casos criminales, los cuales parecían interesarle bastante, e iba personalmente a las escenas del crimen. Finalmente estudió medicina y se convirtió en un especialista de enfermedades venéreas. Hodel ya había sido investigado relativo a otra muerte, la de su secretaria, Ruth Spaulding. Spaulding murió de forma sospechosa debido a una sobredosis de barbitúricos. Según la declaración de Steve Hodel, George llamó a Dorothy desde la casa de los Spaulding el 9 de mayo de 1945, pidiéndole que fuera allí. Cuando Dorothy llegó, Spaulding estaba inconsciente. Hodel le dio a Dorothy 2 manuscritos que Spaulding había escrito y le pidió que los quemara, y ella lo hizo. Ruth Spaulding murió poco después. Hodel estaba en la lista corta de los 6 principales sospechosos del caso de la Dalia Negra en octubre de 1949. Recordad que había habido más de 300 sospechosos y entre 12 y 33 confesiones, así que es bastante significativo que estuviera entre los últimos 6 principales sospechosos, y se comenta que probablemente
fuera el principal sospechoso de esos 6. En un desconcertante incidente en enero de 1950, Hodel admitió que había drogado a una joven, Lillian Lenorak, quien posteriormente identificó a Elizabeth Short en una fotografía como una de sus amigas. En 1945, Hodel compró una casa en Los Ángeles, un diseño de Lloyd Wright en el estilo de un templo maya, la cual tenía habitaciones secretas en las estanterías. En esa casa, Hodel fue el anfitrión de muchas fiestas, a las cuales atendían un amplio número de gente de la industria del cine, artistas, escritores y otros, algunas de las cuales incluían drogas y sesiones de hipnotismo. Tamar Hodel recuerda que Man Ray era un frecuente visitante en su casa y con frecuencia fotografiaba a la familia. Para los que no lo conozcan, Man Ray fue un importante fotógrafo modernista avant-garde y sus obras fueron de gran importancia para el surrealismo y para el dadaísmo. Man Ray tomó fotografías de desnudos de Tamar, pero estas se perdieron. Entre las fotografías que Hodel poseía de Man Ray había un autorretrato, una versión en la cual se ve la cara del artista segmentada por líneas, sugiriendo tanto la mirilla de una cámara como la de un rifle. Esta foto ha sido interpretada como el interés de Man Ray por el Marqués de Sade, escritos que eran muy populares en la época en los círculos artísticos, incluyendo el surrealista. Steve Hodel mantiene que el tratamiento del cuerpo de Short tiene similaridades con un escrito de torturas que Sade escribió en los 120 días de Sodoma, datado en el 15 de enero, la misma fecha en la cual el cuerpo de Short fue encontrado. En octubre de 1949, Tamar Hodel, la que en aquel momento era la hija de 14 años de Hodel, hija de un antiguo amante de George, le contó a la policía un incidente que sufrió en la casa de Franklin Avenue, el cual, cuando se hizo público, rodeó a la familia de escándalo. Tamar describió cómo durante una fiesta su padre entabló una relación sexual con ella. Más tarde, la policía arrestó a un médico en Beverly Hills y a su asistente por realizarle a Tamar Hodel un aborto en septiembre de 1949. Semanas antes de que el caso fuese a juicio. Durante el juicio, 2 personas que estuvieron en la fiesta confirmaron haber visto a Hodel teniendo sexo con Tamar, y se sospecha que hubo más agresiones y que incluso se la ofrecía a sus invitados. George contradijo la versión diciendo que era una adolescente problemática y mentirosa, y a pesar de que había testigos de una de las agresiones, George Hodel fue absuelto. Sin embargo, Tamar permaneció en un correccional de menores. Después del juicio, la Oficina de Abogados del Distrito de Los Ángeles estaba lo suficientemente interesada en Hodel como para colocar audiovigilancia electrónica en su casa desde el 18 de febrero al 27 de marzo de 1950. Ya que en aquel momento era uno de los principales sospechosos del asesinato de Elizabeth Short, las transcripciones de estas cintas fueron reveladas por primera vez después de la publicación de El Vengador de la Dalia Negra. Entre los cientos de horas de charlas hay algunos pasajes que cabe destacar. En uno de ellos, Hodel habla con otro hombre que había en la habitación, de acento alemán, que permanece sin identificar, y le dijo: «Suponiendo que maté a la Dalia Negra, ya no pueden probarlo, ya no pueden hablar con mi secretaria, porque está muerta». Esa secretaria, Ruth Spaulding, podría haber sido capaz de conectar a Elizabeth Short con George Hodel. ¿Cómo alguien que no es culpable hace una declaración así? En las grabaciones también se escucha a una mujer llorando y gritando, más comentarios sobre la secretaria, y se escucha a unos hombres cavando en el sótano. Y unos días más tarde se escuchó a Hodel hablar con su amigo, diciéndole que iba a vender sus propiedades y que se iba a mudar a Asia. Cuando no pudieron detenerle por el crimen de Elizabeth Short, en 1950 abandonó el país y se fue a vivir a Hawái, donde trabajó como psiquiatra. 3 años más tarde se mudó a las Filipinas y siguió trabajando como psiquiatra, y luego se cambió al campo de la investigación de mercados. Estando allí, tuvo lugar un suceso extraño. Una mujer apareció asesinada, cortada por la mitad, y al asesino, apodado Jigsaw Killer, jamás se le identificó. Pero nunca hubo detenciones. No sabemos si por carencia de pruebas o porque había personas con poder que quisieron ocultarlo. Hodel tenía muchos invitados importantes en sus fiestas, como Man Ray, el director John Huston, artistas surrealistas y otras personalidades de la época. También se rumoreaba que Hodel realizaba abortos ilegales en su clínica, algunos a personas muy influyentes, que tal vez no querían que se destapara, y por ello la policía decidió encubrirlo. Muchos testigos afirmaron haber visto a Elizabeth Short y a George Hodel juntos, e incluso hubo quien dijo que eran amantes. Como ya mencioné al principio, la policía determinó que los cortes realizados en el cuerpo de Short debían de haber sido hechos por un especialista, y Hodel era médico. De hecho, su consultorio se encontraba a solo 2 manzanas del Hotel Cecil, uno de los últimos lugares donde supuestamente
Elizabeth fue vista con vida. Ya en el año 1950 se especuló que en esa casa pudiera haber restos humanos, pero no se pudo comprobar. En el 2012, Steve Hodel, siguiendo con su propia investigación sobre su padre, realizó una inspección forense en la que había sido la casa de su padre en aquella época. Llevó un experto forense con un perro, Buster, el cual era un perro entrenado para detectar el olor cadavérico. El perro marcó un total de 4 puntos en el sótano, donde se tomaron muestras que dieron positivo como restos humanos. En 2018 pudieron tomar más muestras que dieron positivo de huesos humanos. Y bueno, otras pruebas que encontró Steve. En enero de 1947, su padre había comprado unas bolsas de cemento para realizar reformas en la casa. Y en la escena del crimen se encontraron bolsas de cemento. Un vecino dijo que poco antes de aparecer el cadáver en Lehman Park, un auto negro parecido a un Ford Sedan del 36 había pasado por ahí. George Hodel conducía un Packard Sedan negro del 36, un coche muy similar al descrito. Su padre se había quedado solo en la mansión que tenían en Hollywood, pues Steve, sus hermanos y su madre se habían ido de la ciudad a una visita familiar justo cuando sucedió el asesinato, y el tipo de letra que el asesino utilizó para escribir la carta que envió a la prensa se parece a la de su padre. Pero hablemos del surrealismo y su posible conexión con este crimen. George Hodel estaba fascinado por este movimiento, incluso poseía varias obras originales y seguía muy de cerca a los artistas y las publicaciones sobre este tema. El surrealismo exaltaba la libertad de la imaginación y la liberación de las limitaciones sociales, escuchar sus sueños e interrumpir las normas de la sociedad. En el arte surrealista, las mujeres raramente aparecen como una entidad humana completa, suelen aparecer únicamente secciones de ellas. Para los surrealistas, los maniquís y muñecas eran las galateas de la era industrial para ser manipuladas a voluntad. En la Exposición Internacional de Surrealismo de París de 1938, se repartieron maniquís a los artistas para que hicieran con ellos lo que prefirieran. Muchos fueron desnudados, desmembrados o tratados de forma abusiva. Esto recuerda al modus operandi del posterior asesino de Elizabeth Short. Los surrealistas estaban intrigados por criminales y asesinos reales, viendo sus crímenes como actos de valor transgresivo. En diversas publicaciones dibujaban o escribían sobre estos asesinos y criminales. Como ya he comentado, Man Ray hizo varias fotografías de George Hodel y de su familia durante los años 40. La intimidad de estas fotografías sugiere que la relación era más que profesional. Man Ray le regaló a George Hodel la copia de un autorretrato, el mismo que utilizó posteriormente como portada de su autobiografía. Como posibles referentes en la escena del crimen destacamos sus fotografías Minotauro y una fotografía que tomó de su mujer en 1945, solo 2 años antes del asesinato. La figura del Minotauro era recurrente en el surrealismo, apareciendo en muchas publicaciones antes y después del crimen. En la portada del número 8 de la revista surrealista Minotaur, Dalí representa a una mujer con cabeza de minotauro y con extrañas perforaciones en el cuerpo, extracciones ovaladas en el abdomen y los muslos de la figura femenina, muy similares a las que tenía Elizabeth Short en su cuerpo. ¿Pero qué es un cadáver exquisito? Un cadáver exquisito es un poema aleatorio, muy utilizado en el dadaísmo y en el surrealismo. En una reunión se escribe una palabra en un pedazo de papel y se dobla, ocultándola. El siguiente de los allí reunidos escribe justo debajo otra palabra y a su vez dobla de nuevo el papel para ocultarla al siguiente, y así sucesivamente. El resultado es un poema accidental, surrealista. El primero en realizar uno fue Jacques Prévert, y de ahí el nombre. El primer poema surrealista que se realizó decía «Le cadavre exquis boira le vin nouveau». El cadáver exquisito beberá el vino nuevo. Una noche alguien sugirió jugar con dibujos en lugar de con palabras, dibujando cada uno una parte y ocultándola al siguiente jugador, creando así una imagen surrealista. Algunos escritores mantienen que, debido a las distintas formas que fue manipulado el cuerpo, el asesinato de la Dalia Negra fue el trabajo de más de un asesino, y que quien quiera que asesinara a Elizabeth Short estaba jugando un juego surrealista, el cadáver exquisito, con un ser humano real. Estos supuestos asesinos podrían haber tomado turnos para dejar su firma en el cuerpo, creando de este modo el más exquisito cadáver de todos, como exaltación suprema del surrealismo. Así que dentro de este supuesto surrealista tendríamos 2 hipótesis. En una, George Hodel imita el arte surrealista, jactándose e incluso intentando mandar un mensaje a los artistas, con algunos de los cuales tiene amistad. Y por otro, un grupo de personas, entre ellas presuntamente Hodel, juegan al juego cadáver exquisito con un cuerpo humano real. Otro dato desconcertante relativo a este supuesto es que en los años posteriores al asesinato, el arte
parecía haber imitado al crimen. Específicamente, gente íntimamente relacionada con la escena artística de Los Ángeles podrían haber hecho referencia al asesinato en su arte. Y, aunque parezca descabellado, para prueba, ved las imágenes. La policía de Los Ángeles no quiere apoyar la hipótesis de George Hodel. A su hijo Steve le aconsejaron que no presentara el caso porque se reirían de él y jamás le darían la razón. Pero muchos piensan que esto es porque quizá implicaría reconocer que en aquella época la policía de Los Ángeles aceptaba todo tipo de sobornos, trabajaba para gángsters y para bandas y hacían la vista gorda a los ricos que pudieran pagar su silencio. Y además, casualmente, la mayoría de las pruebas de la Dalia Negra se han perdido. El detective al que le fue asignado este caso considera que jamás se resolverá. Y probablemente tenga razón, aunque sea una verdad a gritos. Y bueno, hasta aquí el caso. Como ya dije en la versión previa de este caso, pienso que la hipótesis de George Hodel es muy factible. De entre los sospechosos, sin duda, es el que más destaca. Así que probablemente jamás conozcamos la verdad. Pero ¿vosotros qué pensáis? ¿Creéis que fue George Hodel? ¿Pensáis que tuvo algo que ver con el surrealismo? ¿Que fue un auténtico cadáver exquisito? Dejadme vuestras opiniones en los comentarios. Y bueno, quería aprovechar para agradecer a mi familia y amigos por participar en la producción, que al final los enganché a todos para que salieran, y gracias también a todos mis colaboradores de este episodio. Quería agradecer a mis mecenas de Patreon por el apoyo que me brindan. Sin vosotros no sería posible. Si vosotros también queréis apoyarme, os dejo el link a Patreon en la descripción, donde también podréis ver los beneficios de cada nivel. Y quería hacer una mención especial a los miembros de la Orden del Dragón: África C, Alejandro Rebón Portillo y Red Verona. Muchísimas gracias por vuestro apoyo y por ayudarme a seguir creando estos vídeos. Y ya sabéis que aprecio a todos mis extraños y extrañas, ya seáis nuevos o antiguos extraños del canal. Como siempre, me ayuda mucho que si os ha gustado el vídeo lo compartáis en vuestras redes sociales. Dadle a like, así sabré que queréis que haga más vídeos como este. Suscribíos a mi canal y dadle a la campanita de notificaciones. No olvidéis seguirme en todas mis redes sociales, os las dejo por aquí y en la descripción, especialmente en Instagram, que es donde estoy más activa y subo un material muy interesante. Y en TikTok, que voy a empezar a subir mucho contenido. Y ahora sí, me despido. Nos vemos en el próximo vídeo. Recordad que subo nuevos vídeos cada semana. ¡Hasta pronto! Please don't slam the door.